venciendo el temor y la ansiedad. El temor se denomina a ese sentimiento de inquietud, de miedo, de angustia que impulsa a los seres humanos a huir o evitar aquello que se considera maligno, peligroso, arriesgado. La palabra proviene del latín timor, timoris, que significa miedo o espanto. En este sentido hablamos que el temor puede asociarse a las sospechas, al recelo que despierta aquello desconocido que causa un potencial daño o perjuicio. El temor podemos considerar que puede ser político, económico, social, puede ser un temor infringido también por ideas, por creencias que pueden causar daños en el futuro o daños cercanos, cosas que no han acontecido, pero que pueden acontecer y causan en el ser humano inquietud. Hay muchas maneras de sentir temor. Las cosas que están aconteciendo en el mundo entero están causando este sentimiento de inseguridad en el corazón de aquellas personas que son sensibles a los cambios en el mundo. Hay otro tipo de temor, el temor de Dios. El temor de Dios no es pánico, no es inseguridad, no se asocia con sentimiento de angustia, ni de inquietud, ni el deseo de querer huir. El temor de Dios es respeto que debe guardarse a Dios. El temor de Dios es uno de los dones del Espíritu Santo que mueven al ser humano a tener confianza y practicar el bien y hacer mejores elecciones apartándose del camino del mal. En este sentido hay dos tipos de temor, el temor filial y el temor servil. El temor filial es aquel según el cual se repudia, se aparta del pecado porque se es consciente de que actuando mal se ofende a Dios, mientras que el temor servil es aquel según el cual se evita el pecado por miedo a las consecuencias que conlleva el pecado. El temor de Dios de esta manera supone miedo que los mortales tienen hacia el Creador Todopoderoso, que también es juez supremo, consciente de su capacidad de dar al hombre según sus obras. El temor a Dios es el miedo de recibir condenación a causa del pecado. Hay un temor también que es un temor fundado. El derecho como temor fundado se denomina aquel bajo el cual actúa una persona que ha sido amenazada y se siente en peligro de ser gravemente agredida a causa de la violencia, a causa de la inseguridad que vive en su alrededor. Por ese temor, la gente migra dejando sus lugares de origen, buscando un mejor futuro. Pero el mundo está luchando. El mundo está siendo víctima, está siendo blanco de estos dos sentimientos como son el temor y la ansiedad. Todo lo desconocido al hombre le produce ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad, angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial ciertas manifestaciones de neurosis. Una descripción general acerca de la ansiedad es sentir que hay un trastorno, que una preocupación excesiva, un miedo intenso, persistente sobre situaciones diarias que con frecuencia produce ese trastorno de ansiedad. También en ese trastorno se pueden dar episodios repetitivos de sentimientos repentinos de temor, de excitación, de miedo, de terror, que pueden llegar a alcanzar un máximo
En cuestión de minutos, ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico, temor, interfieren con las actividades diarias y son difíciles de controlar. Son desproporcionados en comparación con el peligro. Es una sobreangustia, sobreprecipitación ante aquello que puede acontecer. Hay muchas veces que estas manifestaciones de ansiedad se producen por largo tiempo, pero tienen un propósito. Estas manifestaciones tienen el propósito de inquietar a una persona e impedir que esta persona tenga una vida normal. Los síntomas pueden empezar desde la infancia, la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos ejemplos del trastorno de ansiedad son trastornos generalizados, fobias específicas, fobia de trastornos de separación, trastornos de ansiedad, y resurge como una enfermedad que requiere tratamiento. Cualquiera que sea el tipo de ansiedad que la gente padezca, necesita un tratamiento para poder luchar contra él. Los síntomas y los signos de la ansiedad son más comunes e incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, temor, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico ante cosas que no han acontecido pero pueden ser catastróficos, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea aquel sentimiento actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. El mundo entero está siendo el blanco de la preocupación y la ansiedad. Pero si nosotros buscamos una salida convencional, seremos entonces esclavos de los medicamentos, de los tranquilizantes, de los antidepresivos. Pero si nosotros buscamos una salida espiritual, porque el temor y la ansiedad tienen sus orígenes en una debilidad espiritual. El libro de Éxodo 33:14 nos dice una promesa que nosotros tenemos que considerar. El Señor dice en esta palabra: y mi presencia irá contigo y te haré descansar. ¿Por qué razón la civilización actual, la generación actual en este siglo no tiene descanso? ¿Por qué razón los seres humanos hoy son más susceptibles a las influencias psicológicas, a las opresiones, a las depresiones, a las ansiedades que antiguamente nuestra generación? ¿Por qué razón hoy el ser humano no sabe combatir la ansiedad? La Biblia dice que Moisés preguntó al Señor: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solamente si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Pero el Señor le dijo a Moisés: tan cierto es que te has ganado mi favor y que te conozco por nombre, que voy a hacer lo que tú me has pedido. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor es poderoso. Dios es algo tangible, algo que podemos experimentar día a día en cada una de nuestras obras y de nuestras acciones, en medio de todos los temores que están sobre esta civilización, sobre esta humanidad existencialista, vacía de espíritu. Tenemos la necesidad de volver a ser seres espirituales. La gente piensa que somos 100% hombres, pero hemos nacido con un espíritu que grita,
que pide a gritos ayuda espiritual. Somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos la seguridad de que si nosotros sentimos esa presencia espiritual de Dios, nos va a influir a nosotros confianza. Dios quiere poner confianza en nosotros. Por eso dice la Biblia en el libro de Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Amado amigo, es verdad que el mundo se aproxima a cosas que no puede controlar. La gente no puede darte paz. El mundo, los gobiernos, no hay una sola persona que te pueda asegurar el descanso, la paz, el bienestar. Pero dice la Biblia, mi presencia irá contigo y te haré descansar. Dios promete darnos descanso. Vemos nosotros como hijos de Dios que en este tiempo solamente tomados de la mano de Dios podemos tener una victoria contra la depresión, la opresión, la ansiedad, el temor. Tenemos que tener confianza que hay cosas que no vamos a poder solucionar, pero que tenemos un Dios que puede pelear por nosotros. La Biblia dice que Moisés le dijo, si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo en verdad que me he ganado tu favor? Lo sabremos solamente si vienes con nosotros y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Tenemos que ser diferentes a los vecinos. Tenemos que ser diferentes a todos aquellos que viven sobre la faz de la tierra. Porque los que llevan la presencia de Dios tienen que tener descanso. Tener fe garantiza tener paz. Tener fe en Dios da resultados tangibles, resultados infalibles. Tenemos que entender que si nosotros somos apartados de entre los pueblos de la faz de la tierra, nosotros tenemos la confianza de que Dios va a hacer como nosotros le hemos pedido. Moisés dijo, te ruego que me demuestres tu gloria. En el libro de Éxodo se describen eventos que sucedieron justamente después del terrible pecado de Israel, justamente después de que aquel pueblo había levantado sus ídolos de oro y habían hecho que Moisés se enojara de tal forma que rompiera las tablas de la ley que Jehová le había dado. Vemos a Moisés luego, después de esa manifestación de desobediencia del pueblo, vemos a un líder que intercede por un pueblo que le ha fallado a Dios. Le ha fallado a Dios en fidelidad. Vivimos en un tiempo donde necesitamos que se levanten líderes espirituales, líderes que puedan seguir orando, intercediendo por esta generación que se ha apartado de la gloria de Dios. Vemos en este tiempo cómo es necesario, hay una carencia de líderes espirituales que intercedan por un pueblo que se ha apartado de la voluntad de Dios. La distancia entre Dios y el hombre es la distancia que el hombre ha hecho que el enemigo se acerque y lo llene de temor. Vemos que el alto índice de enfermedades psicológicas que oprimen a los seres humanos en este tiempo significa la distancia que tienen con el Creador. Las personas han dejado de creer en Dios. Las personas han dejado de tener una relación personal, íntima con el Dios que ha creado al hombre y a la humanidad. El hombre piensa que Él es un Dios en potencia, pero vemos cómo cada día surgen eventos en el universo entero que nos garantizan, que nos comprueban que el hombre
no se hizo a sí mismo, que el hombre es producto de la manifestación de la voluntad eterna de un Dios poderoso. Vemos en esta generación cómo buscar a Dios se convierte en algo ridículo. Las personas han llegado a creer que somos seres de cuarta, quinta categoría porque hemos decidido vivir por algo poderoso que se llama fe. El mundo tiene que ver para creer, pero nosotros como hijos de Dios nos basta creer, porque sabemos nosotros que al que cree todo le es posible. Dios puede ayudar a combatir la ansiedad, el temor, la depresión, la inseguridad, la violencia en el corazón de esta generación si nosotros buscamos el rostro de Dios. El libro de Mateo 11:28 nos promete nuevamente un descanso diferente al descanso que nos da el mundo sin Dios. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esta generación tenemos que vivir para trabajar debido al alto costo de la vida en el universo entero. Vemos cómo los problemas económicos hacen que las personas dejen sus lugares de origen y se embarquen en una aventura para conquistar una nación que no les pertenece. Vemos cómo las personas han decidido moverse de aquí para allá buscando prosperidad, pero no quieren tener descanso. Dios promete descanso. Por eso dice la Biblia: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tenemos que volver al principio fundamental. Volver al principio fundamental es que nosotros tengamos una segunda opción, que tengamos nosotros no solamente una mirada física, sino una mirada espiritual. Y que como seres humanos entendamos que si hay algo que es más grande que nosotros, no lo podemos enfrentar, no lo podemos resolver. Porque si hay algo que nosotros podemos resolver, muy bien, entonces nosotros podemos resolver y no necesitamos a Dios. Pero las cosas que están aconteciendo en el universo entero necesitan la intervención divina de Dios. La Biblia dice en el libro de Salmos 62:1: en Dios solamente está confiada mi alma, de Él viene mi salvación. Hay veces pensamos que si un gobernante cambia una ley, puede dar satisfacción al hombre, pero nosotros sabemos que todo proviene de Dios, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. La Biblia dice: en Dios solamente está confiada mi alma, de Él viene mi salvación. Dios advierte, Dios exhorta y dice en el libro de Jeremías 6:16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el mundo dice: no andaremos. Miremos cómo esta generación ha llegado a rechazar una verdad tangible como es la verdad de Dios. Somos seres espirituales, 100% espirituales. Tenemos necesidad de tener amor, paz, seguridad de salvación. Y esa seguridad de salvación solamente la encontraremos en Dios. Volvamos a la palabra que nos dice en el libro de Jeremías. Dice el Señor: hagan un descanso, hagan un tiempo, miren la situación que los rodea, miren lo que está aconteciendo en el mundo y escojan el buen
camino y caminen en él y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero este mundo siempre dice, no lo haremos. Cuando se predica una palabra que da salvación, da paz, seguridad, da integridad, el mundo abiertamente rechaza una verdad tangible como es la verdad de Dios. Vemos otra promesa en el libro de Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El mundo vive desconfiado precisamente porque no tienen a Dios en su corazón, no tienen a Jesucristo como su pastor, su Dios y su Redentor. El Salmo 23, 1, 2, amigo mío, te vuelve a ofrecer algo que este mundo no te ofrece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Salmo 34:8 te vuelve a hacer una invitación diciéndote, gustad y ved, trate, pruebe que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, porque el que confía en Dios no padece de temor, de ansiedad, ni depresión, porque la depresión es la falta de gozo en el corazón. La Biblia dice que en Jehová hay gozo, que en la verdad de Dios hay libertad. El Salmo 91 del 1 al 2 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Morar bajo la sombra del Omnipotente te garantiza que dirás a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La desconfianza de lo que está aconteciendo en este mundo, el no saber qué pasará conmigo, con mi familia, con mi generación, hace que el hombre se llene de interrogantes que no pueden tener respuestas confiables, respuestas satisfactorias, porque ninguna respuesta que provenga de los hombres te puede dar paz. El mundo puede prometerte, el mundo puede fallarte, el mundo puede mentirte, pero el que habita al abrigo del Altísimo, ese tendrá confianza y tendrá protección de la sombra del Omnipotente. El libro de Mateo 11, 29 al 30 ofrece nuevamente: llevad mi yugo entre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios ofrece descanso. Dios ofrece descanso más de 70 veces en los versículos de la Biblia. Dios ofrece promesas que nos hacen descansar en Él, un descanso que nos dará a nosotros una victoria contra la adversidad que tenemos que enfrentar en este mundo. En este mundo vamos a tener pruebas, vamos a tener sobresaltos, vamos a tener necesidades, pero si habitamos bajo esa sombra, si la presencia de Dios va con nosotros, todo estará bien. El mundo necesita a Dios. El mundo necesita de Dios. El mundo necesita al autor y al consumador de la fe. El mundo necesita esta fuerza poderosa que en medio de las tempestades puede hacerte descansar. Dios dice en sus palabras, Dios dice: gustad, ved, probad, Jehová es bueno y es bienaventurado y es dichoso, afortunado el hombre que sabe confiar en Él. En el mundo no tendremos victoria, pero con Dios todo lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Dios
camina con nosotros. Si su presencia va con nosotros, tendremos reposo. Si nosotros venimos a Él porque estamos preocupados, estamos agobiados, Él nos hará descansar. La promesa de Dios es que si hay un hombre que pueda guiarte hacia la presencia de Dios, tienes que llamarte bienaventurado, porque ese es el camino correcto a la salvación. La victoria contra la ansiedad, la depresión y el temor se llama confianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús está confiada tu alma. Puedes descansar, puedes tener paz, porque Él nos dice en su palabra, Él nos dice a nosotros: mi presencia irá contigo y te haré descansar. Su presencia está con nosotros cuando nosotros estamos en Él. Porque si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho, declara la palabra del Señor. Solamente tendremos victoria contra la ansiedad, contra la opresión, contra la depresión, contra el temor y la inseguridad, hasta que tú y yo tengamos una relación verdadera con Cristo Jesús, nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Se puede vivir en paz, aún en medio de las circunstancias que rodean al mundo entero. Si somos diferentes a los pueblos de la faz de la tierra, el Señor nos dará su favor. Él mostrará su gloria sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu generación. En el nombre de Jesús, abre tu boca para decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón. Señor, yo recibo el descanso que tú me ofreces. Yo recibo la paz. Yo recibo la protección, la seguridad. Yo recibo, Señor, la voluntad tuya sobre mi casa, sobre mi familia y sobre mi generación. Entra a mi vida, Señor. Gobierna todo lo que me rodea, Señor, y sobre todo, hazme descansar en ti. En el nombre de Jesús, rechazo todo pensamiento, todo espíritu de temor, todo espíritu de ansiedad y toda desconfianza acerca de las cosas que me acontecen, porque en ti, Señor, confía mi corazón. En ti, Señor, descansa mi alma y sé que puedo descansar en ti. En el nombre de Jesús, recibe paz a tu corazón. Mi nombre es Pastora Marta, mi ministerio, el león de la tribu de Judá, estableciendo el reino de Dios en tu corazón hacia la libertad en Cristo Jesús. Desde Idaho, que Dios te bendiga.